pasa? En las organizaciones, siempre, cada año, por los lados de agosto más o menos, entramos en el proceso de mirar el control presupuestal. Entonces, ¿para qué se elabora un presupuesto o cuál es la función de que nuestras organizaciones tengamos un presupuesto? Y ojo, esto trasciende también a nuestras finanzas personales, ¿cierto? Todos usamos la palabra presupuesto y en nuestra vida nos tenemos que presupuestar si queremos, como dicen por ahí, conseguir alguna cosa. Bueno, entonces empecemos. A nivel organizacional, cuando hablamos de presupuesto, es ese ejercicio que se hace con el fin de tener un plan integrador, el cual, digamos, tenga como una hoja de ruta para el cual llegar a un objetivo determinado. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, esta definición que hay en un libro y hablan de que un presupuesto es un plan integrador y coordinador que se expresa en términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa en un periodo determinado para lograr los fines. Entonces, bueno, lejos de lo que dicen los libros, vamos a algo, digamos, mucho más tácito, mucho más coloquial, por así decirlo. ¿Un presupuesto qué es? Presupuesto no es más que yo tener determinadas actividades costeadas para un futuro próximo, para un futuro medio y para un futuro a largo plazo. Casi que el presupuesto va totalmente sincronizado con lo que ya hemos hablado de estrategias. ¿Listo? Entonces, a nivel organizacional se llevan estos tipos de presupuestos. Entonces, se dividen en dos básicamente, lo que es toda la parte del presupuesto operativo y lo que es el presupuesto financiero. Vamos a pegarle una miradita al presupuesto operativo. Entonces, ojo, aquí viene, digamos, una contradicción que yo siempre he tenido, pues, digamos, con los catedráticos a la hora de hablar con presupuestos, y ustedes me dirán qué posición tienen con esto. Se habla de que el presupuesto maestro, quien tiene, digamos, la batuta en una empresa, se habla del presupuesto de ventas. Perfecto. Para todos es claro que una organización vive de los ingresos que tiene y los ingresos entran por ventas. Pero entonces hay una connotación que se ha venido, digamos, cambiando y es que aparece un nuevo actor que ya no simplemente se encarga de ir a hacer publicidad y son los de mercadeo. Recordemos que mercadeo tiene una función muy importante en la organización y no es simplemente ir a hacer promociones. ¿Listo? Mercadeo es esa organización o ese departamento dentro de las organizaciones que está buscando satisfacer necesidades latentes de los consumidores. O sea, está en la calle averiguando qué es lo que ustedes necesitan, qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que el consumidor está atendiendo, qué empezó a consumir, qué dejó de consumir, hacia dónde vamos. Por eso es que se habla que el presupuesto de ventas en sincronía con un estudio de mercadeo es el que realmente me va a aportar. ¿Por qué se los digo de esta manera? Si ustedes van a las organizaciones, son muy poquitas las que son tan juiciosas como de llevar este ejercicio que vamos a ver en esta sesión. Si ustedes van a una organización, digamos una pyme, y le preguntan a ustedes, venga, ¿y su presupuesto de ventas para el 2018 cuál va a ser? La respuesta de casi el 90% es lo que vendí este año más otro poquito, ¿cierto? Porque todos estamos pensando en vender más. Entonces, lo que vendí este año más otro poquito. Y de pronto no se detienen a pensar cómo es que vas a hacer para vender otro poquito. Y lo otro importante en este cuento es, venga, lo que usted produce todavía genera el impacto que generaba en los consumidores antes. Se los pongo en un ejemplo sencillo que me gusta poner en las clases de costos y presupuestos y es, por ejemplo, un producto estrella de hace poco, el Vive 100, ¿cierto? El Vive 100 fue un producto que, mejor dicho, estandarizó y reguló los precios de los energizantes, pero hoy en día no tiene el impacto que tuvo hace un año o hace 2 años, ¿cierto? Entonces, yo no puedo pretender que mi presupuesto de ventas del portafolio de Cobala, específicamente Vive 100, siempre vaya ascendiendo. Ah, ¿y cuánto vas a vender de Vive 100? No, el otro año vamos a vender, este año vendimos 1.000 millones, el otro año vender 1.100. Y el otro año les preguntan 1.200. Y por eso es que muchas organizaciones fracasan en la parte presupuestal y tienen desórdenes e incluso es problema de ir también a una liquidez o a una bancarrota. Y es yo siempre pretender que mis productos se van a vender toda la vida de igual manera y en orden ascendente. Ojo, los productos tienen todos, absolutamente todos, tienen un ciclo de vida. En la sesión pasada les hablaba de la Boston Consulting Group donde clasificaban los productos. Entonces, con esta reflexión simplemente es enfocándonos en que si bien vamos a ver todos estos presupuestos y ahí pues nos vamos a dar cuentas en las lecturas que ustedes hicieron también es que zapatero a tu zapato. O sea, cuando nos hablan de presupuesto de producción, pues compañeros de producción el que tiene que sacar eso. Cuando nos hablan de los presupuestos de mano de materia prima, pues hombre, para eso está suministros que tiene unos históricos y nos puede ayudar con eso. O sea, nosotros tenemos unos papeles desde el punto de vista gerencial o financiero muy distintos a sacar ese tipo de presupuestos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Velar porque esa gente sí los saque bien. Entonces, por eso los tenemos que conocer todos. En conclusión, el presupuesto inicial y el que todo mundo debe partir es de ventas, porque también encontramos organizaciones
que son totalmente islas. Ustedes se dan cuenta que tenemos el presupuesto de ventas porque se le preguntó a ventas, pero si usted le pregunta el presupuesto de producción, le dicen otra cosa apoyados en su producción. Van y preguntan mantenimiento y cada uno tiene su presupuesto y ninguno habló con ninguno. Uno dice, pero venga, ¿y ustedes cómo hicieron para presupuestar si no tienen ni idea de cuánto es que van a vender el otro año? Y todo el mundo tiene la misma respuesta, los históricos. ¿Listo? Entonces, los históricos son supremamente importantes. Son un análisis cuantitativo que uno hace. Pero ojo, el refuerzo de la parte cualitativa es fundamental. El criterio de expertos, las concepciones que se tengan de cuáles van a ser las ventas a futuro. Y bueno, y de pronto, algo que sí me gustaría contarles antes de seguir de la parte, pues, para que enfocarnos en la parte de ventas, es, venga, ¿y a mí quién me puede decir yo qué tan posicionado estoy en el mercado? ¿En qué regiones vendo más? Listo, de todo ese estudio, ¿quién me va a apoyar con eso o quién me va a hacer eso? Entonces, ojo, hay organizaciones como por ejemplo la que les menciono ahora como Koala, que tienen un departamento entero no de mercadeo, sino de investigación de mercado. O sea, esta gente está continuamente haciendo entrevistas, haciendo públicos poblacionales para probar nuevos productos. O sea, esta gente pues la tiene clara en la parte de mercadeo. Hay organizaciones que no tienen, digamos, ese rubro tan grande en la parte de mercadeo, entonces, ¿qué hacen? Contratan firmas para que se hagan sus estudios de mercados. Y como ustedes bien saben, también hay empresas o organizaciones o firmas que se encargan de hacer esos estudios para las empresas. Por ejemplo, Nielsen. ¿Nielsen qué es? Una gran empresa, incluso salgámonos aquí un momentico, les quería compartir esto. Miremos, por ejemplo, Nielsen. ¿Listo? Nielsen. Ahí la tienen. Nielsen es una multinacional, no es la única, pero es, digamos, una que tengo aquí en la mente. Entonces, ¿de qué se encarga Nielsen? De investigar tu mercado. O sea, Nielsen te dicen dónde sos fuerte, dónde sos potencial, dónde vendes más, dónde vendes menos, cuál es tu público poblacional más fuerte. Te entrega todas las estadísticas detrás de tu producto. Obviamente esto no es nada barato, ¿cierto? Una investigación de Nielsen vale buena plata y después de que vos haces contrato con ellos, quedas de exclusividad. O sea, si vos vendes zapatos y tenés muchos competidores, ellos no pueden también pues trabajar con tu competidor. Pero bueno, todo esto que estamos reforzando es para que nos enfoquemos en el hecho de que el presupuesto de ventas es el presupuesto inicial del que todos debemos de partir. Ahora bien, hay unas preguntas en cuanto al trabajo, tocando un poquitico eso, donde me preguntan, profe, entonces, ¿de dónde nos sacamos el presupuesto de ventas? Porque en unas diapositivas que vimos dentro del núcleo se habla de una fórmula de cómo se calcula, pero ¿y esas variables de dónde se sacan? Esa es la parte importante. Ustedes van a ver que en presupuestos las fórmulas ya están, son muy sencillas, son sumitas, restas y multiplicaciones, no hay mucho matemática profunda detrás de eso. ¿Qué es lo difícil? Consolidar el dato con el cual vamos a meter a la fórmula. Entonces, empecemos con la parte del presupuesto operativo enfocado en ventas. Entonces, presupuesto de ventas representa una estimación programada de ventas en términos cuantitativos realizado por una organización. Entonces, ojo con el término cuantitativo, es solamente monetario. El presupuesto de ventas es un indicador del comportamiento de las ventas, es decir, las fluctuaciones que pueden haber transcurrido en el periodo. El cálculo de presupuesto de venta puede ser por varios procedimientos que sirven para prever casi de forma acertada las ventas. Entonces miren que tenemos por experiencias, o sea, es muy importante que cuando nosotros tenemos un gerente de ventas, un encargado de ventas, conozca el contexto de lo que estamos vendiendo. Otra de las cosas por las cuales he visto que fracasan muchos gerentes o directores de ventas, si ustedes se han dado cuenta, el director de ventas es la persona más volátil en una organización. Esa persona, si es muy buena, se la llevan en un año, y si es muy mala, en el mismo año lo descabeza. Por aplicación de técnicas de la administración científica, en esto digamos es que manejo pues bastante pasión por esto y es digamos las proyecciones científicas de datos, lo que se llama data scientist, y es como a partir de datos yo puedo hacer proyecciones y modelos predictivos, lo veremos pues en un momento con el trabajo también, y por situaciones generales y particulares, y es que ojo, mucha gente vende mucho sin hacer todo esto, pero esa gente digamos la tiene clara para dónde va con su negocio. Perfecto. Aquí simplemente estamos entonces esclareciendo que tenemos unos factores asociados para tener el presupuesto de venta, entonces los específicos, fuerzas económicas, influencias administrativas. No vamos a leer pues obviamente todas las diapositivas, ni más faltaba, lo más importante. Y aquí empezamos entonces a despejar la fórmula. Entonces, lo primero entre la fórmula, si ustedes recuerdan, era BF más o menos, o sea, ventas previas, ventas pasadas. Entonces, esos
los tenemos claro, es un dato que ya está construido, cuánto vendimos el año pasado. Pero entonces, ¿dónde empieza la proyección? Profe, Cuéntame. Te oigo. discúlpeme, yo tengo una duda, Sí, claro. profe. La diferencia entre presupuesto de venta y Ujú. pronóstico de venta, no tengo claro qué es lo uno y qué es lo otro, me hace el favor. Específicamente, ¿qué es? El presupuesto es como tal el consolidado, el dato ya elaborado. El pronóstico de venta es la herramienta por mediante la cual vas a llegar a ese dato ya consolidado. Entonces yo lo que voy a hacer es un pronóstico de ventas. Y bueno, ¿cuál es el pronóstico? ¿Qué vas a hacer para pronosticarlo? No, le voy a preguntar a alguien que sabe mucho. Voy a utilizar una herramienta como regresión lineal, regresión logística, que son métodos pues ya matemáticos un poquito más complejos que después les mostraré con el software de RIGS. Pero entonces el pronóstico de ventas es la herramienta con la cual llego al presupuesto de ventas. Cuando yo hablo de presupuestos es esa hoja ya consolidada con el número ya puesto. ¿Listo? ¿Qué es primero, el presupuesto o el pronóstico? Ojo, no se trata de quién vaya primero que el otro, es que el uno es una herramienta para llegar al otro. ¿Listo? Los pronósticos son herramientas para llegar al consolidado que se llama presupuesto. ¿Listo? O sea que primero debo calcular el pronóstico para después elaborar el presupuesto. Exactamente, yo hago un pronóstico para establecer el presupuesto. ¿Listo? Ujú. Perfecto. Sigamos entonces. Ok. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Miren, entonces empiezan a aparecer las variables de la fórmula. Factores de ajuste. Entonces uno diría, por teoría lo que dice la diapositiva se refiere a aquellos factores por causas fortuitas o de fuerza mayor, accidentales, no consuetudinarios, que influyen en el procedimiento de venta. Estos factores pueden ser favorables o desfavorables. Entonces todo eso confluye para qué, para no quedarnos en detallar fórmula por fórmula, y es para llegar a esta. Entonces miren acá un momentito para que vamos consolidando el presupuesto de venta. Miren, la fórmula es esta y ustedes dirán, entonces hay que hacer esa fórmula para obtener un presupuesto de ventas. No, muy poquitas organizaciones llevan su presupuesto basado en esta fórmula. Esta fórmula está consolidada en los libros. Es uno de tantos métodos, digamos, ordenado y lógico con el cual llevar un presupuesto, pero no es el único. Mucha gente, ¿qué es lo que hace? Simula unos modelos, corre unos pronósticos, le pregunta a la gente cómo está el mercado, para dónde vamos, y en eso establece el presupuesto de ventas para el otro año. ¿Listo? Recordemos que en una de las conclusiones adelantadas de esta charla es que ¿para qué tengo yo un presupuesto? Digamos, en un presupuesto de ventas yo dije que iba a vender 1.000 millones y pasó el año y vendí fue 800. ¿Culpa del que presupuestó? No, probablemente hay unas variables que se le salieron de las manos. Pero ese pronóstico o ese presupuesto mejor es el que me sirve para hacer control en la organización. ¿Listo? Y ojo que no todo es ventas. Ahorita vamos a llegar que dentro de nuestras unidades, nuestros departamentos, dentro de nuestra organización, también hay un presupuesto que si yo me desfaso, hay un problema grande. Por ejemplo, ustedes trabajan en el área de mercadeo, trabajan en el área de mantenimiento, bueno, en cualquiera de las áreas y piden un presupuesto que se los pide la organización. Entonces ustedes dicen, el año entrante me pienso gastar 1.000 millones acorde a la demanda que está pidiendo la organización. Perfecto, vea los 1.000 millones. Y lo que pasa es que transcurre el año y se acabó el año y solo te gastaste 800. ¿Creen ustedes entonces que se hizo bien o se hizo mal? ¿Qué opiniones tienen al respecto? Si a uno le sobra... Yo pienso que se hizo bien. Por aquí tenemos una opinión de la compañera. ¿Qué dices, compañero? ¿Que ibas a participar y te me frenaste? Yo digo que si a uno le sobra presupuesto es porque no aplicó la estrategia completamente. Perfecto. A menos, a menos que tú seas un excelente negociador para comprar de pronto los bienes y servicios que atañen a la ejecución del presupuesto. Pero de todos modos, por mucho descuento que consiga, no debe ser sustancial la diferencia entre el presupuesto asignado y el presupuesto gastado. Lo idóneo es que si te lo dieron, te lo gastes y que te lo vas a gastar con mucho ánimo y con mucho gusto porque va a ser proporcional los resultados para la organización. Exactamente. ¿Qué voy a complementarles con esas dos intervenciones? Y ojo, nuestro presupuesto, hay un problema. ¿Y es cuál? Que si no cumplimos dentro de lo presupuestado, entonces ojo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hizo la organización para poder... Profe, se le está cortando, se le está cortando.
Ya se me dejó de cortar. ¿Aló? Ya se me dejó de cortar. Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Sí, profe. Entonces, ¿a qué iba con esto? Ojo, hay un riesgo supremamente grande en cualquier organización cuando un presupuesto no se cumple por dos razones. Y es que se llama tela de juicio. Venga, usted tenía 1000 y se gastó solo 800. Una de dos. O no hizo todo lo que tenía que hacer, o como dice la intervención del compañero, es que usted fue muy eficiente, pero ser tan eficiente, pues no creo que sea viable. Usted lo que tiene es una subejecución sobre su presupuesto, entonces hay un problema. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa plata cuando sobra, ojo que es que la organización casi siempre recurre a fuentes de financiamiento en entidades crediticias, entonces yo estoy pagando un préstamo de 1000 millones, ¿y cómo es posible que usted no se lo gaste? O sea, yo le estoy pagando intereses a una plata que usted no se gastó. Entonces, ojo, que nuestro presupuesto tiene que ser supremamente ajustado, y eso como se aprende solamente con la experiencia. Y es que de acuerdo al contexto de mi negocio, yo voy determinando cuál va siendo el presupuesto que tengo que asignar. Que me sobren 10, 20, bueno, la idea es que siempre esté muy ajustado a la realidad, porque si me sobra mucho, un problema de subejecución, o sea que yo no hice todo lo que dije que iba a hacer, y el problema es que fue plata que está pagando intereses, o que si la plata era propia, pudo haber estado generando otros intereses en otro lado, en vez de estar en el bolsillo mío esperando que yo me la gastara. Entonces, ojo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos con la parte presupuestal, ¿listo? Cuando no lo ejecutamos. Profe, y otra cosa que yo le voy a decir. Cuéntame. Profe. Sí, te oigo. Una situación también particular es el conflicto financiero, como le llamo, porque normalmente los departamentos siempre piden más de lo que necesitan. Entonces ahí es donde uno como la persona que está haciendo un buen presupuesto debe aterrizarlo, porque siempre la gente quiere más personal, siempre quieren que sobre las compras que haya siempre excedente. Entonces, por mucho que traten de ser equilibrados, ellos siempre van a pedir un poquito más. No, y si nos quedamos aquí hablando de la parte pública, pues amanecemos. Yo incluso trabajo en el sector público, como vieron de pronto en la presentación, y ahí sí que es delicado. Y el problema ahí es que la gente entonces, ¿qué hace? Incluso en la parte privada también se ve que cuando van a ver que el presupuesto no lo van a cumplir, buscan para gastarse esa plata en lo que sea, ¿cierto? Entonces compremos el equipo de allí, compremos el equipo de allá, porque saben que frente a una auditoría, eso no está bien visto. ¿Cómo es que usted pide más plata de la que se está gastando? Usted no está gastando tanta. Y obviamente al contrario, lo que hemos hablado también es un problema. Cuando usted pidió 1000 millones y estamos en marzo y ya los gastó. O vamos en 800. Venga, usted es que no tiene ni idea de presupuestar entonces. Usted no tiene ni idea de cómo es que funciona su negocio. Porque usted pide 1000 y ya vamos en marzo y ya gastó más de la mitad. Pero bueno, entonces con esta diapositiva lo que queremos mostrar es simplemente cómo tenemos entonces unos factores que al parecer salieran de la nada, o sea, porque estamos aplicándolos dentro de una fórmula, pero ojo, ¿cómo saco yo los pronósticos de venta? Entonces, miren, ventas pasadas es un dato consolidado, factores específicos de ventas, factores de ajuste, factores de cambio, factores de corrientes de crecimiento, fuerzas económicas, influencia de la administración, son datos que son por el inicio cualitativos y que hay alguien encargado o experto en mercados de volverlos cuantitativos. ¿Sí, aló? Profe, usted está proyectando la diapositiva porque yo tengo la pantalla en blanco. Yo también. Yo también. Sigue, Pues bueno. yo tengo la pantalla en blanco, pero tengo una perrita que está ladrando todo el tiempo. A ver, déjenme yo veo por acá. Bueno, no hemos pasado diapositiva, estamos aquí. ¿Ya sí la ven? Sí. Ah, bueno, perfecto. Sí, profe, ahora sí se ve. Perfecto, denme un segundo. Sí, profe, ya se ven, pero la comunicación está más bien deficiente. ¿Me escuchan? Sí, y lo que podemos hacer es colaborarle al profe con qué, con silenciar, o sea, participamos y enseguida apagamos los micrófonos para que no haya tanta interrupción. Perfecto, entonces bueno, sigamos. Verdad, bien, la currambera siempre está en la jugada. Perfecto, bueno, entonces volvamos a la diapositiva inicial. Entonces miren, ya tenemos entonces claro que es el presupuesto de ventas. Entonces, para que entonces dejemos claro,
todo lo que se conforma o todas las variables que nos hacen un presupuesto de ventas. ¿Cómo hago yo para saber que voy a vender más o que no voy a vender esto, que este producto sí, este producto no? Todo sencillamente sale de ¿dónde? De un estudio de mercado. ¿Listo? Eso no tiene otra entrada. O sea, tratar de presupuestar simplemente porque el año pasado vendí esto y entonces este año voy a vender un poquitico más, puede ser el peor error que podamos tener. Entonces, recordemos los presupuestos de... Profe, discúlpeme. ¿Sí? ¿Te oigo? En la diapositiva anterior ¿Sí? había una fórmula. ¿Nosotros dónde podemos conseguir esa fórmula? Esta fórmula está incluso en el primer material que hay en la unidad número 1. Yo igual después les voy a mandar esta diapositiva, pero ya... Sí, porque fíjate, aquí está resuelto la pregunta que te hice hace un ratico del tema de presupuesto y de pronóstico. Sí, perfecto. La fórmula tiene implícito el pronóstico aquí. Pero entonces, mira, el pronóstico de ventas, ¿cuál es? O sea, pronóstico de venta es el dato, o sea, listo. O sea, aquí simplemente lo que vamos a ver es cómo se llega, esta es la herramienta de lo que hablamos ahora, esta es la herramienta, o sea, esta formulita, listo. Así como herramientas, les habla de regresiones lineales y otras que veremos. Entonces, mira, el pronóstico es ¿cuál? La herramienta con la cual llegamos al dato, que es el presupuesto de ventas. O sea, el pronóstico es simplemente un número. ¿Listo? Aquí, ¿qué te va a arrojar esta fórmula? Un número. O sea, vamos a vender 1.000 millones. Hasta ahora es el pronóstico. Cuando ya hablamos de presupuesto, es que usted con el pronóstico, más los datos de expertos, más algún estudio adicional que usted tenga, más una tendencia. Y otra parte importante, ¿dónde se quiere ver usted como organización? Ya se arma el paquete completo y eso es lo que se llama el presupuesto de ventas. ¿Listo? El pronóstico es simplemente un dato numérico. Sí, contame. Eso que estás mencionando es F. ¿Es que no? El flujo Eso que efectivo. estás mencionando es F. F, ¿dónde? ¿Cuál F? Este que está acá. No, F son simplemente los factores específicos de ventas. ¿Sí lo ves acá? O sea, mejor dicho, F, ¿qué es? La descomposición de A, B y C. Listo, mira que Okay. si ves la fórmula, F es simplemente el nombre de esos tres factores, el A, el B y el C. ¿Listo? Perfecto. Ok. Bueno. Esto es un crecimiento aritmético. Sí, esa fórmula es totalmente aritmética porque mira que incluso no solamente es aritmético y lineal. ¿Listo? Que mira que todas las variables son totalmente lineales, es una fórmula lineal. Y eso pueda que no siempre sea verdad. ¿Listo? Perfecto. Okay. Entonces, tenemos evacuado el presupuesto de ventas. ¿Quiénes siguen en la cadena después de tener listo el presupuesto de venta? Entonces, vamos a hacer un recorrido. Entonces, tenemos, después de que yo sé cuánto voy a vender, a quién tengo que alinear para que esté preparado para vender, para producir todo lo que yo pienso vender, pues claramente la respuesta está implícita, es ¿quién? Producción. ¿Listo? Entonces, producción tiene que tener todo listo para poder atenderme o para poder suplir la demanda de lo que va a ser mi nuevo presupuesto. Entonces, producción es simplemente un integrante más de la cadena que va a decir, ¿usted quiere vender todo eso? Perfecto, entonces yo me tengo que aprovisionar ¿de qué? De presupuestos, pues de mi inventario, de materiales, de mano de obras y de presupuesto de costos indirectos de manufactura y de fabricación, pues que llaman. Entonces, son los que están acá. Entonces, empecemos. Presupuesto de producción. ¿Listo? Entonces, después, ¿quién sigue? Presupuesto, inventario final, y vamos viendo, digamos, cómo es el ciclo. Entonces, empieza presupuesto de producción, y a la vez miren que se va abriendo en tres. Entonces, ¿qué sigue? Presupuesto de materiales, o sea, todo lo que tiene que ver con materia prima. Presupuesto de la materia prima, ¿qué más tengo que presupuestar? La mano de obra. ¿Qué más tengo que presupuestar luego? El presupuesto de ¿qué? Costos indirectos de fabricación. Y es que eso que también lleva mi producto, pero son costos indirectos. Recuerden que por allá ustedes vieron una clase de costos, donde les hablaban de costos directos, indirectos, fijos y variables. Entonces esto es lo que llaman los costos indirectos de fabricación. ¿Listo? Bueno, entonces todos esos tres hay que presupuestarlos. Después todos ustedes miren que van a confluir al costo de artículos producidos y al costo de artículos vendidos. Luego vamos a ver que esa parte del presupuesto operativo ya empieza a bajar a ser parte del presupuesto financiero. Entonces pasamos a un estado de resultados, a un presupuesto de gastos operativos y ya entramos a la parte del presupuesto financiero que lo compone el presupuesto de capital, el de efectivo y el balance general presupuestado. ¿Por qué? Porque vamos a ver que uno puede simular escenarios
de estados de resultados, pero también hay forma de simular que un balance general, no entre todas sus cuentas, ¿listo? O sea, uno no puede pretender hacer un presupuesto de cuáles van a ser los activos del otro año, pues los activos corrientes, en cuanto a maquinaria y ese tipo de cosas, pero sí a lo que va a ser el qué, la caja, el banco, bueno, las cuentas que hacen parte de los activos corrientes. Entonces, bueno, aquí simplemente es un resumen, vamos entonces a adentrarnos un poquitico dentro de diapositivas a que escarbemos uno por uno. Entonces, aquí vamos a pegarle una miradita, esto lo vamos a hacer muy rápido porque es muy sencillo, déjenme, yo le pego una miradita por acá en el chat. Perfecto. Volvamos. Entonces, miremos los presupuestos de las entidades o de los departamentos de las organizaciones. Estos presupuestos no es que nos los tenga que saber de memoria, no es que esto, porque esto es una fórmula muy simple y es, pónganse en una situación, a ustedes les dicen que hay que vender 1.000 millones de productos. ¿Qué es lo que hace desde producción? Pues ajustarse para producir esos 1.000 millones. Entonces, lo primero que yo tengo que decirle a mi departamento de ventas es, señores ventas, pues obviamente parado en la parte de producción, es, mi capacidad operativa no está preparada, ¿listo?, para su demanda. O sea, usted quiere vender más de lo que yo soy capaz de producir. Entonces, ojo, ventas, si bien es el que nos dictamina de aquí para abajo, pero también tiene retroalimentación, donde se le puede decir, venga, eso que usted está pensando vender, aquí no somos capaces de producirlo. O sea, el tiempo no da, las máquinas tampoco. Y ojo, también empieza desde mucho más arriba cuando mercadeo se va para la calle y dice, nos queremos inventar un producto que haga de todo. Entonces, desde producción también estamos llamados a, o más bien desde investigación y desarrollo, que hace parte de producción y de mercadeo, de hacerles llamado de atención y decirles, vengan, eso que ustedes pretenden vender no se puede hacer, o la relación costo-beneficio sería desproporcionada, así que desviabilicemos eso. Entonces aquí miremos rápidamente esos presupuestos que componen la organización de ahí para abajo. Entonces, unidades de producción requerida, van a darse cuenta de que todos estos presupuestos simplemente es, la organización tiene estandarizados sus procesos, entonces sabe qué necesita para cada producto de su portafolio. Entonces, ventas presupuestadas en unidades, nos las dio ventas. Unidades en inventario, o sea, cuánto tengo y cuánto planeo tener al final. Entonces, este se suma y este se resta. Estos ejercicios de manera práctica están en los PDFs que están colgados ahí en el material del segundo objeto de aprendizaje. Por si hay alguna duda, son ejercicios muy sencillos, sumitas, restas y multiplicación. Por aquí me hacen pues como la observación que si hacemos uno práctico, les puedo mandar pues el Excel donde están pues calculados uno por uno, no hay problema, y ahorita les comparto ese Excel también. Requerimiento de materia prima, ¿qué materia necesito para cubrir esas ventas presupuestadas? Entonces, unidades de producción requerida por unidades de materia prima requeridas por unidad. Miren que son fórmulas muy sencillas y muy, pues, digamos, del sentido común desde el punto de vista de que es que yo sé cuánto me gasto para producir eso. Entonces, si usted me pide 1.000, yo sé cuánto necesito para hacer 1.000. Entonces, miren, es simplemente que producción tenga muy bien estandarizados sus procesos. O sea, usted me está pidiendo 1.000.000 de zapatos. Yo como producción sé que necesito, ¿qué? 2 millones de suelas. ¿Listo? Uno para cada zapato. Y es más o menos pues como en ese orden de ideas y así de lógico. ¿Y qué necesito? Usted necesita 1.000.000 de zapatos para vender. Yo entonces como producción necesito 1.000.000 de cordones. Entonces es como ver esas relaciones. De acuerdo a lo que usted planea vender, yo como me tengo que abastecer. ¿Listo? Entonces eso es la parte de materia prima. Y ojo que la materia prima alguien la tiene que ir a comprar. Entonces debo también tener mi compra. Después, cuando ustedes tienen otras materias o si incluso la ven o después les toca trabajar en ese ambiente, también hay una parte donde está la parte de inventarios, y es que desde la parte de suministros, si bien trabajan alineados con ventas, ellos también manejan lo que llaman stocks de seguridad, y es que ellos también tienen que prever que usted de pronto les pide un poquitico más o de pronto no gasta todo lo que está pidiendo, y como las organizaciones ahora están tendiendo a trabajar con inventario cero. ¿Listo? ¿Por qué inventario cero? Porque cada cosa... ¿Sí, aló? Bueno, pensé que nos estaban preguntando algo. Entonces las organizaciones están pensando en tener inventario cero. ¿Por qué? Porque cada tornillo guardado en una bodega es plata almacenada y bodegaje que está gastando. Perfecto, entonces después sigue valor de la materia prima. Volvemos a la misma situación de tener estandarizado. Valor total de la compra, total horas necesarias. Entonces miremos estos dos, total horas necesarias y valor total de la mano de obra, es simplemente que yo también tenga también muy estandarizado, no solamente cuánto me gasto por cosas producidas, sino la mano de obra requerida para producirlas. Yo sé que para producir un par de zapatos se requieren 2 días operador. Perfecto, entonces ya tengo que tener alineados
toda mi carga prestacional para que eso sea suplido, sea que doble o refuerce mis turnos de trabajo o que contrate mano de obra externa, o incluso hay una alternativa mucho más loable que se utiliza actualmente, es que maquilas, y es que yo me quedo con mi capacidad instalada actual, no la refuerzo porque de pronto no vale la pena, sino que si tengo unos picos en ventas, lo que mando es hacer maquilas. Tengo una organización que está ahí dispuesta a que cuando yo le mande producción, ella me va sacando a nombre mío, listo, por el concepto o por la metodología de maquilas. Bueno, finalmente aquí tenemos los costos indirectos de fabricación, son esos pues que no son asociados como materia prima porque no son directamente imputables al bien producido, pero igual hay que tenerlos en cuenta porque se requieren para producir nuestros bienes. Entonces, costos indirectos. De pronto, para quienes no recuerden bien, cuando hablamos de costos indirectos de fabricación, son aquellas cosas que no son imputables fácilmente al bien producido. Por ejemplo, si yo fabrico bicicletas, para mí es muy fácil saber que el costo directo son ¿qué? Las llantas, el marco, bueno, y un montón de elementos que ustedes podrían diferenciar fácilmente en el bien producido. ¿Qué podría dentro de la fabricación de una bicicleta ser un costo indirecto de fabricación? Por ejemplo, la grasa de las cadenas. ¿Listo? Y es que esas organizaciones que hacen bicicletas, esas empresas, compran grasa para cadenas. Pero pues decir cuánta grasa hay en la bicicleta que hay al final no es pues como muy fácil de identificar. Usted simplemente compra grasa y le va echando. ¿Listo? Entonces recuerden que los que son fácilmente identificables en el bien producido son los directos. Los que son difícilmente identificables en el bien producido son esos costos que indirectos. Bueno. Y bueno, entonces miremos acá un pequeño resumen de cómo es que estos costos que acabamos de plantear van apuntando o van nutriendo nuestro estado de resultados. Entonces miren, todos los costos o todos estos presupuestos que acabamos de determinar, y es cuál, la materia prima, la mano de obra, todos esos costos, miren que aquí están listados en la columna verde y todos van a ir a nutrir eso que se llama en nuestro estado de resultados, pero ojo. Recordemos antes de concluir con esto que existen dos tipos de estados de resultados. ¿Y son cuáles? El absorbente, que es el que todos conocemos, que empieza con ingresos, costo de venta. De ahí entonces, ¿qué tenemos? La utilidad, ¿qué? Bruta. De ahí tenemos entonces las salidas de gastos operacionales y los no operacionales. Recordemos y hasta ahí le escuchamos. ¿Hasta dónde? ¿Aló? Hola. Sí, ¿hasta dónde me escucharon? Hasta existen dos. Ah, bueno, entonces, Y ya no hay imagen. entonces recordemos que existen dos estados de resultados, el absorbente y el variable. No hay imagen. ¿Ya me escuchan bien? Sí, sí, pero ya no hay imagen. Ya no hay imagen. Oiga, es mejor el Zoom. ¿Por qué no volvemos al Zoom? No, toca, hasta que arreglen, hasta que pongan a funcionar bien sincronizado esta plataforma nueva. Total. Y vamos al Zoom porque imagínate. Bueno, pues vale la recomendación y pues quedemos así. En la próxima charla nos devolvemos a ver si esto algún día está inventado del todo. Perfecto. Total. Bueno, sigamos. Perfecto, entonces íbamos acá en esta diapositiva donde estamos viendo la columna. Mami, porque tengo que sacar la licencia y yo no creo que mañana yo alcance a terminar los planos, hacer la licencia y reunirme con Edinson para porfa. Compañero Antonio, para que la firme. Antonio. Hola. Antonio. Cierra el micrófono. Listo, bueno, ya nos hizo caso Antonio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, miren, ya tenemos nuestros estados de resultados, entonces es muy claro porque ustedes dirán, pero esos estados de resultados no conversan muchos con los que de pronto tenemos en el trabajo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los del trabajo son extraídos del CIREM. Entonces recuerden que una organización tiene, para efectos de gestión, su estado de resultados absorbente, que es donde tenemos el costo, los ingresos y el costo de venta, y luego tenemos una utilidad bruta. Y ahí pues digamos se restan todos los operacionales y los no operacionales, para que nos dé la utilidad operacional, después después de impuestos, y para que finalmente nos dé la neta. Pero recuerden que hay otra forma también de hacer nuestro estado de resultados y es variable. O sea, el que nos va a tener los ingresos menos los variables y tenemos el concepto que se llama el margen de contribución. Recuerden por allá de sus clases cuando hablan del margen de contribución.
Entonces miren que este es el margen de contribución, por aquí tenemos costos de mercancía vendida, entonces es ¿cuál? Ese segundo ítem después de los ingresos, y es cuánto me vale a mí el otro año, o sea, en lo que yo estoy presupuestando, cuánto es el costo de la mercancía vendida. O sea, yo sé cuánto van a ser mis ingresos por ventas. Ahora usted, señor producción, después de que usted coste mano de obra y todo lo que usted, digamos, sus procesos incurren, cuánto es el costo de la mercancía vendida, para que tengamos no solamente un presupuesto por departamento, sino que podamos consolidar nuestro presupuesto en un estado de resultados también. Bueno, sigamos. Entonces aquí simplemente es el presupuesto de flujo de efectivo. ¿Listo? ¿Cuáles son las entradas, las fuentes, y cuáles son las salidas? Esto nos va a ir orientando también a cómo podemos ir haciendo nuestro presupuesto de el estado de resultados. Entonces miremos aquí, simplemente es que en la parte presupuestal también alguien se tiene que sentar a pensar lo siguiente, y es, las ventas de contado, ¿cuánto van a ser? Está en blanco la pantalla. Otra vez se puso en blanco. Bueno. Bueno, ahí simplemente les pediré pues como el favor de que cada que se vaya para blanco me avisen. Ahí ya está. Sí, no, les voy a pedir el favor de que cada que se vaya para el blanco me avisen. Sí. Usted va a grabar este chat, ¿verdad? O sea, no estoy entendiendo, pero nada. ¿Usted va a qué? Le oye muy entrecortado. No, pero creo que... Si usted va a grabarme uno... Creo que el entrecortado es mutuo. Es que todo se oye entrecortado, o sea, no le... Pero creo que lo entrecortado es mutuo porque a todos los compañeros les estoy escuchando claro, pero cuando tú me hablaste se escucha entrecortado. Entonces miremos a ver de pronto si hay un problema ahí de conexión. Pero escríbeme por chat qué era lo que me está... No creo que sea de conexión. Cuéntame por chat cuál era tu sugerencia, porque no te entendí, porque como te digo se escucha entrecortado. Sé que me estás diciendo que el mío se escucha entrecortado. Bueno. Lo que ella le estaba preguntando que si estás grabando la sesión. Claro, sí, eso era un compromiso pues que teníamos previo ya, y no solamente la estoy grabando, sino que después de grabar les comparto el link en YouTube, pues para que toda esta charla de ires y venires de inconvenientes por la plataforma también la puedan volver a repetir. ¿Listo? Pero sí, efectivamente estamos grabando y después transmitiendo. Perfecto. Entonces... volvamos a compartir. Entonces, estábamos hablando que también entonces vamos a presupuestar no solamente lo de producción. Aquí me devuelvo un momentico, y es que miren, ya salimos de esta franja, ya no estamos en el presupuesto operativo, ya salimos de lo verde, sino que ahora vamos a enfocarnos en el presupuesto financiero. ¿Listo? Ahora estamos metidos dentro del presupuesto financiero. Entonces, en el presupuesto financiero, que lo empezamos aquí, es este. Entonces, financieramente, ¿cómo entro en este plan de presupuestación también? Entonces, ¿qué hago yo? Ya no desde ventas, no desde producción, no desde mercadeo, no desde las áreas de mantenimiento, sino desde la parte financiera de organización, acorde a lo que todos presupuestaron. Entonces ya me siento juiciosito desde la parte financiera a sacar, bueno, mire, eso fue lo que nos entregó la gente. ¿Listo? Entonces ahora sí consolidemos nosotros, acorde a lo que todo el mundo pensó que le iba a ingresar y le iba a salir. Entonces miremos cuáles van a ser nuestras ventas de contado, cuáles van a ser nuestra cartera, cuáles van a ser nuestros anticipos a los clientes, cuáles van a ser nuestras ventas de inventarios, nuestras ventas de activos, cuáles van a ser nuestras inversiones, cuáles van a ser nuestras fuentes de financiación, o sea, qué préstamos tenemos que ir a hacer para poder darle la plata a esta gente que necesita un presupuesto. Por eso, digamos, la observación de ahora de lo delicado que es no cumplir con el presupuesto y dejar plática por ahí perdida. ¿Cuánto nos va a ingresar por intereses? Los ingresos no operacionales como arrendamientos. Recuerden que no operacionales son fuentes adicionales al core del negocio. Si tenemos acciones, pues si pensamos venderlas o simplemente nos van a generar utilidades. Y aportes de los socios, si es que necesitamos capitalizar, que recuerden que eso va a ser parte del patrimonio. Eso como entradas. Ahora como salidas, el pago a proveedores, la nómina, los impuestos, los dividendos, las adquisiciones, pago de cuotas, intereses, bueno, amortización de deudas, todo lo que vemos entonces que será cómo se va a manejar el flujo efectivo en entradas y en salida. ¿Listo? Lo que será entonces el F, que fue, digamos, una confusión que tuve ahora con el compañero que me preguntaba por la F de la fórmula. Pensé que me estaba hablando de la F del flujo efectivo. Perfecto. Esto simplemente es una diapositiva complementaria a lo que estábamos hablando.
9 pasos, y es el orden lógico en el que yo pienso para poder desde finanzas establecer mi presupuesto, y es cuándo necesito el dinero, o sea, para cuándo tengo que tenerlo listo para empezarlo a gastar, cuánto se necesita, se puede obtener agilizando cartera, se me ha dicho, ¿será que mis fuentes de financiación puedo tenerlas es cobrándole ya a todo el mundo y alcanzo o necesito ir a prestar? Posponiendo pagos, listo. O sea, mejor dicho, trabajando o financiándome con el capital de los proveedores. Cuando extiendo plazos de pagos de facturas, o sea, estoy pagando 30 días y me voy a un pago de facturas de 60 días. O sea, que me estoy trabajando con esos otros 30 en pro de tener el presupuesto que requiere mi organización. ¿Listo? Y es un manejo, pues es un juego que uno hace con varias variables. ¿Qué más? Se pueden aumentar las ventas con los recursos que se tienen, lo que hablamos de ahora, y es, ¿será que lo que tiene ventas, si somos capaces como organización de presentar esa demanda? ¿O simplemente ventas está soñando con eso? ¿Hasta cuándo se pueden aumentar las ventas con los recursos disponibles? Y es que muchas veces hacemos unos grandes esfuerzos dentro de las organizaciones para vender más. Vender más es producir más. Entonces, que todo el mundo doble turno, que usted no descanse este fin de semana, que este mes no hubo descanso para nadie. Y es que eso, si se coge una inercia dentro de la organización, yo no me puedo seguir presupuestando así. O sea, ya, listo, bueno, salí de la contingencia, pero si queremos seguir produciendo a este ritmo, porque estamos vendiendo a este ritmo, hay que conseguir más recursos. No podemos seguir trabajando con la misma maquinita ni con la misma gente, porque esto se nos creció. Perfecto. Si las ventas aumentan, ¿cuánto y cuánto se necesita para responder al esfuerzo de ventas? Listo. ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso se vio mucho en las organizaciones, cuando se dio la apertura de China, o sea, cuando digo la apertura de China es China comprándonos, China vendiéndonos, y es que muchos negocios no se pudieron dar, pero porque aquí no éramos capaces de abastecerlos. O sea, por ejemplo, conocí pues el caso de comerciantes que les pedían, bueno, vamos a hacer negocio con los chinos, y les decían, necesitamos entonces para el otro mes 4 contenedores parados en Buenaventura de su producto. Ah, pero venga, es que yo me demoro haciendo un contenedor 6 meses. Ah, no. O sea, nosotros tenemos una dinámica de pedidos muy distinta a lo que su planta es capaz de responder. Entonces, no hay negocio. Perfecto. ¿Cuál es la capacidad máxima de endeudamiento? Factor clave, y es cuánto aguantamos debiendo plata. ¿Listo? Y cuánto está dispuesto el sector financiero, el sector bancario a prestarnos para efecto de nuestro presupuesto. ¿Listo? ¿Cuándo y cuánto habrá excedentes de liquidez? O sea, ¿cuándo recuperamos la cartera? ¿Cuándo hay liquidez dentro de nuestra organización? Perfecto. Entonces, sí. Perfecto. La capacidad de endeudamiento obedece a una percepción de la gerencia o hay fórmulas financieras para determinarla. Claro, o sea, eso no es simplemente pues como una percepción o algo cualitativo de que yo creo que nos podemos endeudar tanto, no, es un consolidado que yo establezco, y es cuánto soy capaz de soportar, digamos, frente a mis obligaciones financieras de tener. O si lo vamos a ver en la capacidad de endeudamiento desde otro punto de vista es, venga, los bancos sí me van a prestar lo que yo estoy solicitando, y es esa capacidad que tengo de poder deber, y es qué tengo yo para respaldar los préstamos que estoy generando. Si vamos a un sistema bancario, vamos a prestar alrededor de 3.000 millones de pesos, o bueno, cualquier monto, pues digamos, a nivel empresarial. Entonces nuestra entidad bancaria lo primero que va a preguntar es si esa plata es para qué, ¿cierto? Entonces, depende de esa plata es para qué, entonces habrá una capacidad de endeudamiento, y es, usted me está pidiendo en este momento 3.000 millones, porque usted tiene una idea a negocio con esos 3.000 millones, entonces venga y cuénteme usted cuál es su idea de negocio frente a eso, para yo como banco saber a qué riesgo me someto con eso, porque probablemente el riesgo que usted considera no es el riesgo que yo considero, entonces toda esa plata que usted está pidiendo yo no se la puedo prestar. ¿Listo? Está bien, muchas gracias. Perfecto, miremos acá. Bueno, entonces vamos a ver entonces ya la parte de activos fijos. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya después de tener todo este consolidado financiero, lo que hacemos es establecer también un sistema bajo el cual tenga yo como proyectar también mi balance general. Entonces aquí es donde empezamos con esas ecuaciones
que veían ustedes por allá cuando veían el estudio de balances, cuando veían el análisis vertical, análisis horizontal, los indicadores de liquidez, de endeudamiento, bueno, toda esa parte interesante de las finanzas previas. Y es más o menos este cuadrito. ¿Listo? Entonces este cuadrito, miren, lo que nos plantean es, vamos a hacer unas proyecciones de activos corrientes, de pasivos corrientes, de activos no corrientes y de patrimonio. ¿Listo? Entonces, empecemos con los activos corrientes. ¿Cómo es que yo puedo hacer para tener una proyección de mis activos corrientes? Entonces, miren, ahí está muy claro cuáles son esas cuentas de los activos. Se perdió otra vez el sonido. ¿Aló? Compañeros, ¿me escuchan? Profe, se le escucha perfecto. Ah, bueno, perfecto. Pensé que otra vez se nos había ido en esa parte. Perfecto. Entonces, tenemos acá nuestra capacidad de endeudamiento. No, ya estamos hablando de activos corrientes. Me quedé en la pregunta del compañero. Entonces, aquí ya estamos tratando de establecer. Entonces, miren, en todos los pasos de presupuesto ya tenemos listo todo el de ventas, todo lo de producción y ese presupuesto operativo. Y entonces entramos en la parte del presupuesto financiero. Ya tenemos cuáles van a ser nuestras entradas y salidas de efectivo. ¿Listo? O sea, nuestro flujo de efectivo, cómo va a estar presupuestado. Y todo eso nos va a nutrir entonces para tener un presupuesto del balance general. Entonces miremos cómo es que vamos a tener un presupuesto también de un balance general. O sea, nosotros vamos a poder entregar a la Junta es, en el 2018 pretendemos que a final del año, hablando de que el 2018 vamos a presupuestar, al final del año pretendemos que el balance general sea este. ¿Listo? Entonces lo coge el gerente, lo coge la Junta y lo primero que van a indagar es cómo se van a mover los activos corrientes. Entonces vamos a decirles, miren, el activo corriente se va a mover en la cuenta de efectivo. Y dicen, se obtiene del saldo final del presupuesto del flujo del efectivo. ¿Y es cuál? ¿De dónde sacamos ese presupuesto del flujo efectivo? Del que vimos en la diapositiva previa. Vamos a volvernos un momento. Y acá, el presupuesto del flujo efectivo es de acuerdo a las entradas de dinero y las salidas de dinero. ¿Cómo es que podemos nosotros presupuestar y colocar entonces que el efectivo final de la organización va a ser este a final del 2018? Entonces yo ya puedo construir mi primera cuenta dentro de mis activos no corrientes del balance general. Listo. También vamos a poder construir inversiones temporales como la decisión de adquisición o realización de la empresa. Esta parte ya es una connotación, un poquitico más cualitativa y es la decisión de adquisición y es si este momento el presupuesto está basado ¿en qué? En la adquisición de algo. ¿Y esa adquisición de algo en qué está fundamentado? En el plan estratégico, táctico u operativo de la organización. Entonces miren, por eso es que conversa tanto con nuestro primer tema esta parte de presupuestos y es, en nuestro presupuesto está que queremos crecer, entonces necesitamos plata para crecer. ¿Y quién dijo que teníamos que crecer? Es que nuestro plan estratégico es que tenemos que seguir creciendo o que nos tenemos que recoger un poquitico más. Caso puntual, les quería poner un ejemplo ya que lo recuerdo, EPM. EPM es una empresa que ha tenido una dinámica de estar buscando qué hacer afuera y estar buscando cómo gastar plata por fuera de Antioquia, por fuera de Colombia, buscando inversiones. Esta nueva administración se ha sentido que lo que no quiere es seguir creciendo para afuera, sino que su plan estratégico a este corto plazo, que son estos 4 años o mediano plazo, por así decirlo, porque depende de cada alcalde, es no sigamos por fuera, más bien recojámonos. ¿Listo? Recojámonos un poquito, organizamos la casa y después pensamos otra vez en invertir afuera, porque afuera como que no nos ha ido tan bien. Perfecto. Clientes. ¿Qué son los clientes? Entonces tenemos, para determinar el saldo de los clientes se debe tener presente el siguiente método. Cuentas por cobrar iniciales, más ventas a crédito del periodo presupuestal, menos cobros efectuados durante el mismo periodo. En conclusión, para poder tener la parte de clientes es de tener determinado muy bien cuál va a ser mi cartera durante todo ese periodo de tiempo que tengo presupuestado. ¿Cómo voy a cobrar? ¿En qué periodo les voy a cobrar? ¿Listo? ¿Y cada cuánto les voy a cobrar? Otra metodología es la rotación que se espera de dicha partida. ¿Listo? Cuarto de las cuentas que tenemos para presupuestar o que está incluida dentro del presupuesto, el inventario. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el inventario estará sujeto a lo que ventas dijo y lo que producción está haciendo. Entonces, el saldo del inventario se obtiene del presupuesto de operación, donde se determinaron los inventarios de materia prima, inventario de producto en proceso, inventario de producto terminado, y también se puede trabajar con los días de rotación de inventario. ¿Listo? Entonces esto es simplemente cómo se van a mover nuestros inventarios acorde a lo que ventas está pidiendo y a cómo producción va saliendo. Esta parte de inventario pues es claro que, y creo que para todos ustedes también lo es, y es que depende del contexto de empresa.
porque hay mercancías que necesitan mucho más inventario que otros. Les contaba también en la presentación que tuve la oportunidad de trabajar muchos años en Colanta. Entonces, por ejemplo, allá los inventarios eran algo pues bastante complejo porque había productos que había que dejarlos mucho tiempo almacenados. Por ejemplo, la leche larga vida que ustedes se toman tiene un proceso que se llama cuarentena, y es que hay que dejarla guardada mucho tiempo. ¿Listo? Mucho tiempo no, y no son 40 días, sino por lo menos 8 días a esperar que no tenga ninguna novedad microbiológica para poder liberarla. Entonces, esa parte de inventario se empieza a complicar cuando vos tenés productos de esa connotación, alimenticios, o bueno, ya ustedes van viendo pues el contexto de cada empresa. Entonces, es claro cómo vamos a presupuestar los activos corrientes, y es alimentado con todas las decisiones que tenemos previas. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer para ingresarle más a nuestra organización? Recuerden que activos es lo que poseemos y corrientes es lo que poseemos en el corto plazo. Ahora lo que vamos a deber en el corto plazo, pues porque si presupuestamos cuánto vamos a tener, también hay que presupuestar cuánto vamos a deber. Entonces, ¿a quién le vamos a deber? A los proveedores. ¿A quién le vamos a deber? A los otros pasivos corrientes. ¿Listo? Que tenemos muchas más obligaciones en el corto plazo que cumplir, aparte de pagar las facturas de nuestros proveedores. Entonces, se revisan las cuentas por pagar de los diferentes acreedores, documentos, impuestos, obligaciones bancarias de corto plazo, entre otros. Entonces, acorde a lo que la organización está metida, entonces se presupuesta el año entrante a quién le estamos debiendo o a quién le vamos a deber en el corto plazo. Entonces se presupuesta lo que es el pasivo corriente. Recuerden que por allá hay una fórmula de los análisis de estados de resultados donde se dice que el activo corriente es directamente proporcional a lo que se pueda financiar por el pasivo corriente. O sea, el activo corriente no debería ser nunca mayor, o el pasivo corriente no debería ser nunca mayor al activo corriente. ¿Listo? Porque habría un desequilibrio financiero en nuestra organización. Así como los activos no corrientes financian mi pasivo no corriente. Perfecto. Entonces ustedes dirán, y ahorita vamos a concluir. ¿Qué pasa en ese recuadro? ¿Por qué no aparecen los pasivos no corrientes? ¿Dónde están? ¿Por qué no aparecen en la parte de presupuestos? Vamos a ver por qué. Entonces, activos no corrientes. Es importante tener en cuenta el presupuesto de inversión, dado que es la fuente principal para los activos no corrientes. De igual forma, no se debe olvidar el presupuesto para la depreciación acumulada. ¿Listo? Ya ustedes conocen el término de la depreciación acumulada de los activos. Entonces, miremos acá, los activos no corrientes, ¿qué connotación tienen? Son todos esos activos digamos, difícilmente se pueden volver líquidos en el corto plazo. Es una de las definiciones que tenemos de activos no corrientes. Entonces, ¿por qué es que se presupuestan? Pero entonces miren que es muy sencilla la definición. Es importante tener en cuenta el presupuesto de inversión. ¿Cómo así? Que es que los activos no corrientes solamente aparecen en el proceso presupuestal porque la organización está incurriendo en inversiones. Y las inversiones que hace la organización, por lo general, son a largo plazo, ¿listo? Porque queremos conseguir una maquinaria, porque vamos a tener un nuevo portafolio, porque vamos a montar una nueva planta, y todo eso se constituye ¿en qué? En activos no corrientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En mi planeación del corto plazo, estoy planeando inversiones que me van a nutrir mis activos del largo plazo, o sea, mis activos no corrientes. Esa es la razón, de una vez para irme concluyendo, de por qué no aparecen los pasivos no corrientes. Y es cuál, que aquí no estamos presupuestando cuánta plata vamos a deber en el largo plazo, porque estamos haciendo una planeación casi que anual. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos la parte presupuestal, la hacemos es casi que el ejercicio presupuestal de la organización es por lo general es año a año. ¿Listo? Y es que por allá en las épocas de agosto y de septiembre hay encerronas de todos los departamentos para decir, y el otro año cuánto nos vamos a gastar. ¿Listo? Perfecto. Entonces, esa es una de las razones por qué no aparece el pasivo no corriente, y es que nuestra organización, nosotros no planeamos, o digamos, es difícil poder planear cuánto es que vamos a deber dentro de 5 años, ¿no? Entre 5 años estaremos mirando a ver qué hay. En este momento sabemos que tenemos unas deudas para el año entrante de nuestro pasivo no corriente porque tenemos unas inversiones previas, pero no porque de aquí para adelante tengamos pensado en deber a largo plazo. Y si lo tenemos pensado, simplemente lo vamos a tener presupuestado en el corto plazo como una obligación financiera más. ¿Listo? Perfecto. Ahora bien, pues todo esto confluye en que tengamos entonces unos aumentos de nuestro patrimonio en estas 3 cuentas. Entonces, en el capital social, en las utilidades retenidas y en la utilidad del periodo. Entonces, recordemos las cuentas pues así someramente, y es que el capital social corresponde al valor del capital social del año anterior. ¿Listo? Inmediatamente anterior.
Entonces, si se tiene presupuesto para el año a realizar aportes de los socios, el capital social debe crecer. O sea, si por alguna razón los socios van a capitalizar la empresa, por alguna estrategia que tengamos o por alguna movida financiera, pues perfecto, el capital social tiene que crecer. El presupuesto ahí se tiene que ver afectado en la parte de patrimonio. Utilidades retenidas. Si la decisión gerencial es, señores socios, no hay plata, porque vamos a retener las utilidades del año entrante pensando en el presupuesto del otro año. Y finalmente, pues la utilidad del periodo. ¿Listo? Y es la que va a resultar del estado de resultados, la cual va a nutrir esa cuentecita de patrimonio. Entonces, ahí hicimos pues un recorrido muy importante, muy concreto, por así decirlo, de lo que tiene que ver de los presupuestos dentro de nuestras organizaciones. Entonces, miremos, repasémonos, tenemos toda la parte del presupuesto operativo, presupuesto financiero, y recuerden que todos vamos nutridos por el mismo ente, ventas. Recuerden que las empresas se mueven por ventas. ¿Usted cuánto planea vender el otro año? ¿Usted cuánto planea vender de ese producto específicamente el otro año? Y la pregunta es, ¿ese producto sí se va a vender también el otro año? ¿Ese producto es innovador? ¿Ese producto está nuevo, tiene un ciclo de vida todavía vigente o ya está en su declive, ya va de salida? ¿Listo? Entonces, finalmente, aquí que es lo que quiero que lleguemos a pues, las ventajas y las desventajas de tener un plan presupuestal. No sin antes contarles que después de que todos estos actores saquen un presupuesto, pues tiene que haber unos encargados de consolidar todo eso, ¿cierto? Y es que pues todos sacamos el presupuesto, pero ¿quién es el que lo va a juntar? ¿Quién es el encargado de tener el informe final para llevar a la junta directiva el presupuesto del año entrante es este? Entonces aquí aparecen estos actores. Entonces el integrador indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa. ¿Listo? Entonces este es pues como el director de la orquesta, de decirle a cada área de la empresa que se tiene que tener en cuenta acorde a lo que, digamos, es el que da las directrices de cómo se tienen que ir elaborando los presupuestos acorde a lo que se tiene pensado vender. Tenemos entonces los coordinadores, que significa que los planes de toda la empresa deben ser preparados en conjunto y coordinadamente. Y aquí viene pues como una dificultad, no quiere decir que nos juntemos con todo, no, simplemente en el ejercicio de presupuestos de producción hay un delegado de ventas que sea capaz de transmitir toda la información que en ventas tienen concebida. No es que vamos a juntar a todo ventas y a todo producción, no, producción se reunió para elaborar el presupuesto, manden a alguien de ventas, listo, para que nos colabore con esto y de una vez retroalimentarlo con lo que tenemos pensado. Entonces, digamos, es la parte de coordinación. Operación. Uno de los objetivos principales de los presupuestos es determinar los ingresos que se pretenden obtener, así como los gastos en los que se incurrirán. Entonces, aquí que tenemos todo el nivel operativo, la parte presupuestal. ¿Listo? Y la parte de recursos es que no es suficiente con conocer los ingresos y los gastos futuros, la empresa debe planear los recursos necesarios y su asignación, lo cual se logra con la planeación financiera. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser mis fuentes de financiación? Entonces, estos, digamos, son como unos elementos básicos en la elaboración de un presupuesto y es el integrador, el coordinador, el de operación y la parte de recursos. Bueno, aquí simplemente son más directrices, pues esto pues no será pues importante, pues es importante tenerlo en cuenta la parte presupuestal, pero pues con que ustedes lo lean ahorita en la diapositiva, con eso quedan suficientemente enterados y es los principios que se deben de tener a la hora de hacer un presupuesto, que resultan un poquitico pues como obvias, es tener previsión de las cosas, una planeación, una organización, que haya una dirección y que finalmente haya un control. Y aquí me da pie entonces a llegar a unas conclusiones importantes de tener presupuestos. Y es que, ojo, un presupuesto no solamente yo poder decir, yo tengo pensado gastarme este capital, no, es que a mí me van a medir con lo que dije ahí. ¿Listo? El día de mañana me van a medir con lo que dije que me iba a gastar. Entonces, amigo, venga, usted se ha gastado el 30% del presupuesto. ¿Vamos en el 30% del año? ¿O es que usted al final pensaba gastar menos? ¿Listo? Entonces, ojo que los presupuestos en organizaciones no solamente sirven para pedir la plata del otro año, también sirven para estar midiendo el desempeño de los empleados. Perfecto. Entonces, miremos aquí de manera de conclusión la ventaja de los presupuestos. Entonces, presionan por información vital para que la alta gerencia defina adecuadamente los objetivos básicos. Y es que un presupuesto orienta mucho a una gerencia, porque hay gerencias pues que todavía trabajan pues como a intestino, pues como dicen por ahí a tripas, y es que se les van ocurriendo ideas y van metiéndose por ellas. Propician que se define una estructura organizacional adecuada. La interacción entre todas estas unidades a la hora de hacer un presupuesto es un ejercicio bastante interesante porque sincroniza a todos, ¿listo? O sea, habla con todos. Y bueno, y es casi pues que la conclusión de la que sigue, incrementa la participación de la organización, obliga a mantener un archivo de datos históricos controlables, eso es súper importante. Cuando uno tiene un presupuesto organizado en toda la organización, eso se vuelve un insumo costosísimo.
Porque imagínense, usted puede decir que es que su presupuesto está basado en las tendencias del mercado asociados al contexto de su empresa. Si bien hay variables que usted no controla, pero tener un histórico del presupuesto de su empresa, excelente, y no solamente un número grueso, sino discriminado, cosa que la planeación del otro año ya le va a quedar mucho más sencilla. Y algo importante de los presupuestos, y es cuál, que connota que es un plan, y como todo plan, apenas acabamos, quedan lecciones aprendidas y acciones de mejora, y es, me equivoqué presupuestando esto, lo corrijo para el otro. Nos quedó como aprendizaje esto, ya sabe que entonces lo aplica para el otro. Y obviamente las diferentes áreas también tienen como retroalimentar sus lecciones aprendidas. Facilita la utilización de los recursos de manera óptima, ya vimos cómo. Facilitan la coparticipación e integración de diferentes áreas, ya vimos pues cómo interactúan. Obligan a realizar un autoanálisis periódico y facilitan el control. ¿Listo? Lo que hablamos ahora de que nos van midiendo a medida que el presupuesto va aumentando o que va transcurriendo el tiempo. Son un reto para ejercitar la creatividad y criterio del profesional. Pues bueno, eso sí, pues ya casi que es pues como una ñapa del asunto. Eso no es como una, digamos, una ventaja pues como tan tácita. Ayudan a lograr mejor eficiencia de las operaciones y en general ayuda a la planeación y control de las empresas. ¿Listo? Perfecto. Bueno. Estaba pensando que estábamos desconectados porque hace rato no los escuchaba. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El parcial es de los dos objetos de aprendizaje o solo de este que falta por evaluar? Pues va a ver, te cuento de una vez, te pasteleo el asunto. Como política CEIPA, es que lo primero fue un quiz, entonces ya esto es un parcial, entonces debería tener, digamos, los dos objetos de aprendizaje a manera de parcial. Pero respondiendo puntualmente a tu pregunta, ¿es cuál? Y es que sí va a tener más connotación de presupuesto que la parte primera. En mi concepto ya lo primero lo tenemos evacuado y evaluado. O sea que este parcial va a tener mucha más, digamos, o va a estar más influenciado por la parte presupuestal que por la parte de planeación estratégica. ¿Listo? Perfecto. Ahora miremos unas desventajas o limitaciones, mejor, de los presupuestos. No lo miremos como desventajas, sino como limitaciones. ¿Y es cuáles? Y es que, mal o bien, eso siempre son, ¿qué? Estimaciones. ¿Listo? Recuerden que uno no hace un presupuesto para no equivocarse, es para disminuir la probabilidad de equivocarse. O sea, que siempre estaremos hablando de estimaciones. ¿Y cómo sabemos hacer buenas estimaciones? El hacer buen o no estimaciones depende de ¿qué? De la experiencia. Eso no lo da nada más. Y bueno, y hay metodologías, pues, o modelos matemáticos que nos colaboran con eso, pero finalmente la experiencia es fundamental para la parte presupuestal. Se deben tener adaptados constantemente a los cambios de Y importancia. también, profe, ¿Sí? ¿Te escucho? también pienso que tener en cuenta las fuentes que sean fidedignas, que nosotros no nos vayamos a basar en fuentes erradas o viciadas. Ah, también sí, muy importante. O sea, ¿quién es el que nos... Micho, ¿qué consultor o qué asesor es el que nos estamos fajando en nuestras organizaciones? ¿Listo? Pues que sea alguien que conozca de nuestro entorno. Perfecto. Otra limitación importante es que deben de ser adaptados constantemente a los cambios de su importancia que surjan, y es cuando tenemos presupuestos estáticos, y es como les digo, ustedes van a preguntar a muchas organizaciones y el presupuesto es ¿cuál? Lo de este año más otro poquito más, y esa queja se las oigo a todos los visitadores médicos. Todos los visitadores médicos que yo conozco tienen la misma problemática porque todos funcionan a base de ¿qué? De presupuesto. Si es, este mes vendí no sé cuántos millones de esta droga, para el otro mes me pusieron yo una meta de más, y para otro mes toca vender más, y siempre es que tienen que vender más, ¿cierto? O sea, y uno diría, pero venga, o sea, eso, o sea, las drogas es que manejan un crecimiento lineal constante, o sea, hoy en día nos enfermamos 10 y mañana nos enfermamos 15, o por qué los presupuestos en esa parte farmacéutica son como tan, pues, como se manejan como de esa manera. Pero bueno, está contando pues como una apreciación que tenía sobre esa parte de incrementar así linealmente las ventas o las metas de nuestros vendedores, y es, hoy vende esto, mañana tiene que vender más, pasado mañana más, pero venga, o sea, nos tenemos que detallar a pensar como que venga, y es que eso sí se está vendiendo o no, o sea, por más voluntad y cualidades y aptitudes que tenga la gente de vender, hay cosas que no, finalmente uno va a volver a vender. Perfecto.
Su ejecución no es automática, se necesita que el elemento humano comprenda su importancia. Fundamental. Listo, o sea, software de presupuestos van a encontrar varios y eso simplemente lo que hace es recopilar información. Listo, pero eso solo no se hace. Listo, por más números que usted tenga, por más estandarizados por los procesos que tengamos en nuestra organización, eso solo no se hace. Eso del presupuesto, como vimos al principio de la charla, tiene un gran componente cualitativo y es los expertos, el mercado cómo se está comportando, algo que yo espero vender en 100. Alguien me dijo, no, es que viene una tendencia fuerte de eso, entonces no te presupuestes para 100, presupuéstate para 1.000.000. Y con esto, pues, vuelvo y les cuento historias de las que me ha tocado, pues, participar, aunque esta, pues, sí es más bien viejita, pero recuerdo muy bien que es uno de los ejemplos claros en la parte presupuestal. Y todos ustedes recuerdan cuando salió este competidor de telefonía celular, cuando Claro se llamaba Comcel y por allá había por allá antes Belsouth se llamaba Coselco. Pues cuando estaban estos dos les salió un competidor que se llamó Hola, creo que era. Este competidor, pues el de, recuerdan, el plan Pioneros. Pues esta gente hizo un presupuesto de ventas sobre la salida de sus celulares, entonces llegó el momento de lanzarlo. Y cuando estaba este plan pionero de que todo el minuto valía, creo que era 30 pesos, pues digamos la acogida fue tal, la demanda fue tan impresionante que ellos jamás presupuestaron que esas iban a hacer sus ventas. O sea, desbordó toda la capacidad operativa y inventarios que tenían. Conclusión, la idea brillante, el producto genial, pero frente a la incapacidad que tiene la organización de suplir la demanda, el producto fracasó. ¿Por qué? Sus redes no estaban preparadas, sus locales no estaban preparados, su infraestructura como tal no estaba preparada para esa demanda tan grande que se les vino y no fueron capaces de presupuestar. Conclusión, una gran idea fue un fracaso por no presupuestar que usted iba a vender más de lo que tenía pensado. Porque uno siempre cree que es que los ejemplos están en vender menos. No, miren que hay ejemplos donde la gente fracasa porque vende más de lo que tenía presupuestado y lo que hace es incumplirle a la gente, quedarle mal a la gente. La infraestructura como tal de este ejemplo puntual que les doy era que las redes no daban, las señales repetidoras tampoco, las células pues, de cobertura tampoco, entonces la gente aburrió. Y la empresa pues finalmente pues tuvo otras transformaciones, pues que de pronto ustedes conocerán mejor que yo incluso. Bueno, entonces, es un instrumento que no debe tomar el lugar de la administración, es una herramienta, ¿listo? Entonces no quiere decir que porque uno sabe presupuestar no haya lugar a administrar ni a opinar frente al presupuesto desde el punto de vista administrativo, ¿no? Se complementan. El presupuesto no debe ser una camisa de fuerza implantada por la alta gerencia de la organización. Eso pasa tanto. Y se los vuelvo y se los digo con el ejemplo de los vendedores. El otro año vamos a vender tantos millones, pero venga, esa cifra, ¿a quién se le ocurrió? Ah, no, que el gerente dijo que vamos a vender eso. Y onda, pues, número 9, hoy amaneció con ganas de vender el otro año eso. Entonces todo el mundo está en pro de vender una cifra que uno dice, se la sacaron del sombrero. Y eso aporrea mucho a las organizaciones y daña totalmente el clima laboral, aparte de que físicamente no van a ser capaces de responder a esa demanda. Entonces, no debe ser un número que la alta gerencia saque del sombrero, no, eso tiene que construirlo. Me he dicho, la gerencia, la deben es contar eso, la gerencia no debe tenerlo, o sea, la gerencia lo que fue, hace tiempo construyó el plan estratégico donde se quería ver. Ya lo que vamos a hacer nosotros de la parte táctica es ir creando el presupuesto año a año para llegar allá, pero no que la alta gerencia nos clave un número de decir vamos a vender tanto. ¿Listo? Perfecto. La gerencia debe organizar sus recursos financieros, establecer las bases de operación sólidas y contar con elementos de apoyo que le ayuden a cumplir sus objetivos. Suele centrar el análisis solamente en información de tipo financiera. Es uno de los pecados también grandes en que incurrimos muchas veces y es que el presupuesto lo tenemos solamente en monetariamente. ¿Listo? Entonces, cuando digo solamente monetariamente es que hay, digamos, también un presupuesto adicional frente al clima laboral, digamos, ahora lo que se está viendo mucho con el Dow Jones y es Great Place to Work, o sea, grandes lugares para trabajar. Entonces, esa parte del goodwill, del buen desempeño, del clima laboral de las organizaciones, también debería ser presupuestado. Y probablemente eso no se pueda apuntar con un número, sino más bien con estrategias de cómo hacer para que la gente esté contenta desarrollando lo que presupuestamos que hiciera. Perfecto. Entonces con esto pues damos redondel a lo que fue nuestra charla de presupuestos. Vuelvo y le digo a la compañerita que me pidió ejercicios, pues esos están en el primer módulo del PDF. Yo te comparto el Excel, no hay problema con eso.
desde el punto de vista de los cálculos que tenemos que hacer para hacer presupuestos, miren que son muy sencillos. Por eso ahorita que decía la intervención Jonathan de que veía el trabajo un poquito largo, les llamo, digamos, como la invitación a la reflexión, y es que a mí no me interesa pues que ustedes digamos, se desboquen mucho con fórmulas, porque digamos aquí lo que necesito es que ustedes tengan una visión como más gerencial, más estratégica. Las fórmulas están en los libros, el día de mañana que les toque hacer un presupuesto, pues cojan estos PDFs, o sea, que ustedes se aprendan qué es PF más o menos, los factores A, B o C, y después resta el inventario y sumar el inventario final. Bueno, mejor dicho, como se van componiendo las fórmulas, ese no es el objetivo del trabajo. Por eso es que en el trabajo, como se dieron cuenta, yo no les entregaba datos, listo, sino como la idea que ustedes, o la invitación a que ustedes desarrollen el dato. O sea, porque mi intención con el trabajo no es calificarles que yo tenga un trabajo adicional, me he dicho que yo tenga una hoja de Excel con las respuestas y contrastar. Le dio 7 el presupuesto de venta, les dio 8 el presupuesto de operación. No, pues ustedes vieron que es que las fórmulas están ahí. La intención no es ponerlos a aplicar fórmulas, sino que piensen un poquitico más. Por ejemplo, esta empresa de telecomunicaciones es la del trabajo, entonces yo lo que quiero es que ustedes visualicen, consulten un poquitico, no que se vuelvan mercadólogos, ni hagan un estudio de mercado del nicho redes y telefonía, no, sino que venga, esta empresa cómo la podemos ubicar en un mejor lugar, cómo podemos potencializar estas cualidades que tuvo pero ya dejó de tener. Miremos entonces el portafolio para dónde va, listo. Entonces ese es como el llamado a la invitación con el trabajo. Entonces, por ejemplo, en la actividad que tienen presupuestos, entonces ustedes dirán, bueno, y entonces ¿cuál es nuestro presupuesto de ventas que parte de un estudio de mercados? Entonces, como yo les decía, eso no es que ustedes se lo inventen, es que ustedes asuman un valor basados en un criterio que tuvieron por una consulta previamente hecha. Entonces ustedes dijeron, no, nosotros pensamos que esa compañía va a vender 10.000 millones. ¿Está malo el dato? No. Yo les diré, no, es que usted está malo porque dijo que 10.000 millones. No, dígame usted por qué piensa que son 10.000 millones. Ah, es que mi concepto de ese pronóstico de ventas está basado en que yo creo que este es el nicho que se está desarrollando mucho, esta empresa tiene estas cualidades, estas capacidades, entonces podemos apuntarle allá. Y yo le diré en el trabajo cuando lo esté calificando, perfecto, es una apreciación muy válida. ¿Quién dirá que usted tiene la razón? El tiempo simplemente, no es más. ¿Listo? Entonces, bueno. Profe, Sí, te escucho. una pregunta. En el video de la explicación del trabajo aplicativo, usted nos mostraba un Excel como un ejemplo de resultados absorbentes Y variables, sí. a variables. ¿Usted nos puede compartir, por favor? Ah, totalmente. Ese Excel. No, no hay problema, claro que sí. Yo me he dicho, apenas monté esto. Me disculpa, entonces, a partir de este momento, doy por finalizada la sesión. Cuando digo sesión es que voy a parar el video para montarlo ahorita a YouTube, pues, pero igual seguimos pues por aquí hablando. Pero entonces ya saben que hasta aquí llegó el videíto.